Vamos entonces a continuar con nuestra lectura del libro de Éxodo y vamos a estar viendo el capítulo 34 en el día de hoy, Éxodo 34, um, donde vamos a estar eh, viendo qué pasó después de aquel desastre, ¿verdad?, que hubo mientras que el pueblo estaba alborotado, envuelto en el pecado, adorando. Los levitas se levantaron, mataron a sus hermanos. Empieza ese sacerdocio levítico, ¿verdad? Y entonces Moisés destruye el aparato ese de oro, el muñeco ese de oro, lo destruye, lo quema, lo destruye y se lo hace tomar. O sea, lo destruyó, ponerlo como polvo y hizo que lo tomaran. Ese día murieron muchos israelitas a causa de su pecado. Dios estaba lo que llaman decepcionado, pero sabiéndolo. No sé si ha sentido. Él sabía que el pueblo iba a fallar. Él sabe que es un pueblo de dura cerviz. Pues, es esa decepción de ese hijo desobediente que aunque tú le das, lo bendice, lo cuida, lo protege y él todavía sigue haciendo lo que le da la gana. Y pues sé que no sirve, pero aún lo amo y tengo esa decepción en mi corazón. Y por eso pues, le dice a Moisés, ese pueblo que tú sacaste de Egipto, como si no fuera su pueblo. Y obviamente Moisés sigue pidiéndole que no se aparte su presencia del pueblo, que ande en el pueblo. Dios no quería ir con ellos. Dice, si ando con ellos, en medio de ellos, en una de las que me hagan, los voy a destruir. Y entonces el tabernáculo se iba a construir aparte, lejos del pueblo. No iba a hacerse en el centro como era originalmente las instrucciones. Dios dice ahora que iba a ser afuera, la parte lejos. ¿Okay? Entonces vamos hoy ya con el capítulo 34. Entonces, a ver, recuerden que las tablas donde fueron escritas fue todo destruido. Moisés rompió la tabla cuando bajó esa tabla que Dios había escrito. Estos son, esto es un rollo de esos mandamientos originales, de esos 10 mandamientos originales, lo que sería Éxodo 20. Esto es un rollo original y estas son unas tablas, no las originales, estos son unas copias de cómo entienden que se debieron haber visto esas segundas tablas. La primera fue destruida, fueron rotas, 2 tablas alisadas, esa fue la instrucción que Dios le dio. Entonces, cuando empezamos en 34:1, Jehová le dice a Moisés, entonces entendemos que Moisés volvió otra vez a subir a la montaña, subir otra vez. Recuerden que él bajó, vio el revolú, rompió las tablas, le hizo beber. Entonces vuelve ahora arriba y Dios le habla y le dice, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré. Pues recuerden que Dios fue quien escribió en la primera tabla todo lo que había en ella. Y también Dios fue que escribió todos los mandamientos, no solo los 20, sino todas las otras, no solo los 10, perdón, que está en Éxodo 20, sino todos los otros mandamientos que él estaba dándole. Dios estaba escribiendo todo eso para Moisés, ¿ok? Y ahora él le está diciendo otra vez, búscame la tabla que yo escribiré, ¿ok? Yo escribiré en ella, sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que tú quebraste, las tablas que rompiste, lo que estaba ahí, yo lo voy a escribir otra vez. Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Ok? Si quieren leer más acerca de esto, pueden ir a Deuteronomio 10. No lo vamos a leer hoy, pero si ustedes quieren más leer de este acontecimiento, esta es la segunda vez que se va a escribir esta tabla. Es la segunda vez que Moisés va a subir al monte y va a estar otra vez 40 días en el monte. ¿Okay? Fueron 2 veces. La primera vez, cuando bajó, el pueblo estaba desenfrenado. Sube ahora otra vez, él le da instrucciones, prepara las piedras, entonces ven y yo voy a escribir en esas tablas. Ahora,
Le estoy mencionando esto porque más adelante vamos a ver que él le va a decir a Moisés que él escriba lo otro. Así que podemos ver que esas primeras 10 mandamientos, que es lo que se llama como ese resumen de todos los mandamientos, lo escribe Dios y luego Moisés va a escribir todos los otros reglamentos, mandamientos, estatutos, todas las otras cosas que Dios manda al pueblo, Moisés lo va a escribir entonces. Pero esta primera parte, lo que iba a estar en la tabla, lo iba a escribir Dios mismo. Y Deuteronomio 10 lo pueden leer con calma y tiene mucha más información de este acontecimiento. Dice que no suba hombre contigo. Estas son instrucciones igual que la primera vez. Que no suba nadie contigo, no parezca alguno en todo en el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte, o sea, no haya nadie cerca del monte. Moisés hizo las 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Algo por la razón que cuando leemos esto tenemos que entender, el pueblo todavía no se ha movido de allí del monte Sinaí. Cuando leímos en el capítulo 33, estaban hablando del tabernáculo. Todavía no se ha hecho, todavía ellos están en los procesos, no se ha empezado. Estamos solamente con las instrucciones, ¿ok? Si ustedes en algún momento ven que leemos algo como que ya pasó, recuerden que muchas cosas en la Biblia no están en orden cronológico, ¿ok? Así que no es de extrañarse que hayan unos versos o unos capítulos fuera del lugar, porque no está en orden cronológico. Ahora, nosotros estamos tratando de ir entendiendo lo que leemos. En este momento, ellos todavía están allí en el monte Sinaí y Moisés va a subir al monte para ir a recibir otra vez los mandamientos. Llevó las 2 tablas de piedra en sus manos y subió como Dios le mandó. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Es interesante esto porque parece como que Jehová estaba proclamando el nombre de Jehová, pero si leemos correctamente ese verso 5, dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Y él, Moisés, era el que estaba proclamando el nombre de Jehová. ¿Ok? Puede ser que cuando uno lo lea, uno entienda como que Jehová estaba proclamando el nombre de Jehová y eso no hace ningún sentido. Así que cuando leemos, estuvo allí con él, Jehová bajó en la nube, estuvo allí con Moisés y Moisés estaba proclamando el nombre de Jehová. ¿Hace sentido ahora? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y esto era cuando dice que estaba proclamando el nombre de Jehová, esto era lo que él estaba proclamando. ¿Ok? Esta era la adoración que Moisés estaba dando cuando Dios descendió en la nube. Pasa por delante de él y entonces él empieza a proclamar o a adorar. ¿Ok? Y dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Recuerden que Moisés es un experto orando. Él sabe cómo cambiar el corazón de Dios. Dios quiere destruir al pueblo y Moisés con una simple oración, aclamando a la misericordia de Dios, orando al corazón de Dios, orando según la voluntad de Dios. Recuerden, no orando lo que Él quiere, orando con el corazón de Dios, yéndose a su misericordia, yéndose a su piedad, yéndose a, mira lo que le dice, tardo para la ira. O sea, él está literalmente una adoración completa donde está trayendo atributos de Dios, ¿ok? Trayendo los atributos de Dios que reconoce que Dios es fuerte, que Dios es misericordioso, que es piadoso, tardo para la ira, que es grande, que es misericordioso y que es la verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué está haciendo Moisés? Adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque lo que él está diciendo es verdad. Él no está diciendo nada que no sea lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Él no está diciendo nada que no sea la verdad de lo que Dios es.
Y él está trayendo aquí atributos de Dios y nosotros podemos aprender a usar estas mismas palabras cuando nosotros vamos a adorar, a orar, a proclamar, lo que sea que tú vayas a hacer delante de Dios. Estas palabras son las que debemos usar. Eso de, ay, papito lindo, yo nunca he visto eso en la Biblia, hermana. No sé si usted ha encontrado ese tipo de oración. Respeto a las hermanas que entienden que eso es normal, pero yo no he encontrado ni un solo versículo que en la Biblia diga, ay, papito lindo de mi corazón, para ir a orarle al Dios Todopoderoso. ¿Ok? Se lo comento solamente porque cuando encuentren esos versos, recuerden que la Biblia está para darnos a nosotros ejemplo, ejemplo de cómo conducirnos, de cómo adorar, de cómo orar, de cómo alabar. Para eso que está la Biblia, de cómo nosotros hacer la voluntad del Padre. Y si usted quiere realmente orar y que su oración llegue al trono y que sea realmente una oración que cambie el corazón de Dios, de querer hacerlo daño, a bendecirle, mire las oraciones de Moisés y cópiela. Cópiela. Porque dice la Biblia que debemos copiar lo bueno, ¿verdad? Que imitemos lo bueno. Pues estas oraciones de Moisés es un buen ejemplo de cómo adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo en el verso 8. Moisés, apresurándose cuando vio a Jehová pasando, dice que bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Um, Recuerden que habíamos hablado de que nadie ha visto a Dios cara a cara. Recuerden que él pudo ver la espalda de Dios. En este momento, sabiendo que va pasando, él se tira al suelo y adora a Dios. Y en su adoración, él empieza a orar. Él empieza a hablar con Dios. ¿Ok? Aquí vemos un modo de la adoración donde la oración postrado en el cielo es una forma de adorar a Dios. Y él en su adoración le habla a Dios y le dice, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Él está literalmente orándole a Dios por el pueblo. Primero, empieza ensalzando a Dios, diciéndole, tú eres tardo para la ira, tú eres grande en misericordia, tú guarda misericordia a millares, tú perdonas la iniquidad, tú perdonas la rebelión, tú perdonas el pecado. Hermana, ¿alguna vez usted ha usado estas palabras en sus oraciones? Si no, mire, pásele con una marquita y márquela, porque estas son las palabras que nosotros debemos traer en nuestras oraciones. Si ha hallado gracia en tus ojos, Señor, no te quite de en medio de nosotros. Aunque yo soy pecadora, somos un pueblo de dura servir, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Él sigue intercediendo y pidiéndole a Dios por su presencia. Sigue pidiéndole a Dios que no se vaya su presencia de en medio del pueblo. Recuerden, Dios estaba indignado, estaba molesto, pero Moisés sigue intercediendo para que el pueblo siga orando, sigue pidiéndole a Dios que Dios no se vaya de en medio de ellos. Y luego de esa oración, hermana, miren la respuesta. Créanme que estas oraciones sí funcionan las oraciones de Moisés, sí funcionan. Aprendamos a orar como Moisés. Moisés oraba con un corazón humilde, humillado, tirado al piso, adorando al Señor y siempre proclamando delante de Dios sus maravillas. Siempre yéndose a los atributos de Dios. Cuando vamos en oración, lo primero que tenemos que hacer es ir a adorar al Padre. Si usted va primero a pedir, ya perdió el tiempo en su oración. Ya perdió el tiempo. Aquí hay un patrón bíblico y no sé si se da cuenta, pero es el mismo patrón que Jesús enseñó a sus discípulos. Si usted va allá a leer el Padre Nuestro, es lo mismo. ¿Cómo empieza Jesús cuando le enseña a sus discípulos cómo orar? Miren, primero empiecen adorando al Padre. No hagan nada sin antes llamar al Padre y adorarlo y exaltarlo. Luego que usted adora y exalta al Padre, entonces viene a pedir lo que usted quiere. El ejemplo está aquí más que claro. Para la semana que llegando voy a repetir esto rapidito. Um, Aquí encontramos a Moisés adorando, orando delante de Dios.
Primero, exaltando el nombre de Dios, los versos 6 y 7, y luego tira al suelo, adora a Dios y entonces viene a pedir lo que quiere en el verso 9. Y lo que está pidiendo, Señor, que no te apartes de nuestra presencia, que no te vayas de nosotros, que te quedes en medio del pueblo, que me tomes por tu heredad, que yo sea tu herencia, yo sea tuyo. Son las cosas que está pidiendo en oración. Y vemos entonces en el verso 10 la respuesta a esta oración. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Jehová está renovando el pacto. Dios decidió, después de esa oración que le hizo Moisés, Dios decidió renovar el pacto con el pueblo. Yo voy a hacer cosas grandes en medio de este pueblo. Sí, me voy a quedar con este pueblo. Yo voy a hacer tremendas las cosas que yo voy a hacer contigo. Hermana, créame que es una oración eficaz. Te he escuchado allá en Tesalonicenses que dice la oración del justo puede mucho, en Santiago, la oración del justo puede mucho. De esto es que está hablando, de esa oración que es justa delante de Dios, de esa oración donde se enaltece el nombre de Dios y lo que le está pidiendo, Señor, que no se vaya a tu presencia de mí, que no se vaya de en medio de tu pueblo, que no nos abandones, que no nos dejes. Y el Señor le contesta. Y le dice ahora unas cuantas aclaraciones de las leyes. Vamos a aclarar unas cosas. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Es decir, no hagas alianza con ellos para que no sean tropezadero en medio de ti. Vas a derribar sus altares, vas a quebrar sus estatuas, vas a cortar sus imágenes de acera. Literalmente le está diciendo, vas a ir a la guerra con estos pueblos, porque estos son pueblos paganos que están adorando cuantos dioses falsos. Y le está diciendo a Moisés, guarda lo que yo te mando hoy. ¿Y sabe lo que te estoy mandando hoy? Que no haga alianza con esos pueblos y que derribe sus altares, que quiebre sus estatuas, que corte las imágenes de acera. A veces hay personas que preguntan, ¿y por qué Dios no escogió a esos otros pueblos también? Porque todos estos pueblos estaban contaminados con la idolatría de una forma horrible, al punto que el mismo Israel llegó a contaminarse también con esa idolatría al pasar de los años y por eso fue desechado, porque se contaminó con la idolatría. ¿Aborrece Dios la idolatría? Sí, es el primer mandamiento que le da al pueblo de Israel. Yo soy el único Dios y no hay Dios fuera de mí. No te hagas imágenes de nada, ni las adores ni te inclines a ellas. Sí, son los primeros mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel. Así que vemos a un Dios celoso y un Dios que no quiere que su pueblo tenga adoración a imágenes. Dice, no te vas a inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Si usted no conocía que esto era un nombre de Dios, dice que su nombre es celoso. El verso 14 dice claramente, su nombre es celoso. Y todavía nos atrevemos a vivir en idolatría, sabiendo que Dios es un Dios celoso. Dice que no te vas a inclinar a ningún otro Dios. El otro día, mi mamá me preguntaba, ¿por qué habrá tantos desastres naturales en ciertos países? No voy a decir los nombres de los países, pero cuando ustedes escuchen la explicación que yo le di, pues van a saber. Y luego, bueno, mami, lo que pasa es lo siguiente. Esos países que están teniendo todos esos desastres naturales, por naturaleza son países idólatras. Son países que hacen brujerías, hacen hechicerías, tienen dioses falsos, creen que su dios es un gigante con una panza grande, creen que su dios es una mujer con 8 manos, creen que su dios es cualquier cosa.
y por lo tanto acarrean desgracia por la idolatría que promueven en sus países, por la magia negra que practican, por las hechicerías que practican. Todas estas cosas son cosas que Dios aborrece. Por lo tanto, la misma naturaleza se revela contra estos pueblos. Usted puede ver los Estados Unidos completos. ¿Cómo es posible que solamente haya un estado donde constantemente está siendo azotado por terremotos, constantemente está siendo azotado por fuegos forestales, que una cosa horrible? Y tú dices, ¿qué está pasando en ese estado? Vaya a ver. Vaya a ver las leyes que están aprobando. Vayan a ver la forma en que está viviendo la gente. Vaya y vea. Y si no quiere ir, que yo les recomiendo que no vaya, lea las noticias y ahí se va a enterar de lo que está pasando. No necesita ir a contaminarse con las cosas que están pasando en estos lugares. Así que usted se imagina la creación de Dios rebelándose contra la misma creación a causa del pecado. Así lo veo yo. Así lo veo yo. Un Dios celoso. Un Dios celoso. Su nombre es celoso. Por tanto, porque es un Dios celoso, porque es un Dios que no quiere que se inclinen ante ningún otro Dios, porque Él no quiere que se inclinen ante ninguna imagen de nada de lo que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Él le dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Wow. ¿De verdad necesitamos más aclaración de lo que la ley de Dios dice? ¿De verdad necesitamos más explicación que lo que la misma palabra dice? No te inclines a ningún Dios. Yo soy un Dios celoso. No vas a hacer alianza con ellos. No vas a fornicar con sus dioses. No casarás a tus hijas con sus hijos, ni tus hijos con sus hijas, porque van a hacer fornicar también a tus hijos. No te harás dioses de fundición. Cuando usted piensa en esto de dioses de fundición, está hablando, no te vas a estar haciendo nada que sea un muñeco fundido. Fundido puede ser el oro, fundido puede ser el hierro, los metales son fundidos, son derretidos y formados. No es como dijo Aarón, que tú lo tiras en el fuego y sale ese becerro. No, así no funciona, así es fácil, no funciona. Esto es un arte, créeme, es un arte crear estas cosas. No todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo tiene ese arte, pero aunque tú no lo creas, aunque tú no lo hagas, no lo compres tampoco, ¿ok? Ni lo hagas ni lo compres. Y yo sé que nosotros diríamos, bueno, ya nosotros no estamos practicando esa religión que adora imágenes de diferente tipo, diferentes formas, diferentes colores, diferentes nombres. La pobre María le han puesto, yo creo que en cada país tiene 5 y 6 vírgenes, pobrecita. Diferentes nombres. La pobre María tiene diferentes nombres en cada país. Y yo digo pobrecita porque esa no es la María de la Biblia. Hay una María en la Biblia, sí. Hay una Virgen María en la Biblia. Sí lo hay. Y fue virgen, sí. La Biblia lo dice claramente, pero en ningún sitio dice que la adoremos. En ningún momento dice que ella intercede por nosotros. En ningún momento dice nada. Y estoy hablando de una religión que yo seguía entendiendo que estaba bien, hasta que vine a las escrituras. Y la misma escritura me dijo, Wanda, Dios no quiere que te inclines delante de ninguna imagen. Dios no quiere que te hagas ninguna imagen de fundición. Dios no quiere que tú adores otros dioses porque Él es un Dios celoso. Y nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios no está hecho ni de madera, ni de yeso, ni de piedras, ni de nada de estas cosas. Nuestro Dios es un Dios espíritu. Y es un Dios eterno. No deja de existir, no se pone viejo. ¿Usted ha visto cómo las maderitas se ponen viejas y la botan y compran otra? Nuestro Dios no está hecho de cosas materiales. ¿Cómo nosotros podemos entrar al corazón de nuestros familiares y que vean que Dios es más allá de un pedacito de madera? Dios es más allá que un pedazo de yeso tallado. Dios es más allá de un
de un crucifijo y un Jesús ahí guindando, muerto. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es espíritu y está reinando. Y es un Dios todopoderoso. Cuánto yo anhelo que mis seres queridos lleguen a entender estas escrituras. Es que nuestro Dios es un Dios celoso. Que nuestro Dios no quiere que nosotros no hagamos ningún Dios de fundición. Que nosotros no inclinemos ante ningún otro Dios. Y que esas imágenes no son Dios. Porque yo por mucho tiempo viví engañada creyendo que estas imágenes representaban a mi Dios. Y no es así. Era una mentira, un engaño. Y Dios está advirtiéndole al pueblo de Israel, no quiero que te pase esto, no quiero que tú caigas en este pecado porque yo soy un Dios celoso. Y si tú caes en ese pecado, te voy a destruir, ya no serás mi Dios, ya no será mi pueblo, ya no seré tu Dios. Fue lo que quise decir. Ok, entonces, luego de los versos 18 en adelante empieza a hablar de las fiestas. Ya nosotros hablamos de las fiestas anteriormente, pero aquí da algunos detalles adicionales de estas fiestas. Recuerden que habíamos hablado que eran 7 fiestas anuales, ¿ok? Más la fiesta del sábado. Cuando hablamos de fiesta, no es un party, no es una fiesta de algarabía o lo que estamos acostumbrados a escuchar como fiestas. Esta fiesta era fiestas solemnes, ¿ok? Eran fiestas de recordar, eran fiestas de hacer memoria de lo que Dios había hecho con ellos. Cada fiesta tenía un propósito y cada fiesta se hacía de forma diferente. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura dice que lo iban a guardar por 7 días, iban a comer panes sin levadura. No sé si usted ha probado el pan sin levadura, pero estamos hablando literalmente de una galletita sin sabor. Y por 7 días. Yo sé, ¿sabe? Cuando usted come la pizza de Pizza Hut, que tiene así mucha levadura y tiene mucho aceite y bien grasosito y sabe bien rico. No, nada que ver, hermana. Estamos hablando de un pan duro, una harina dura, no tiene levadura, no tiene esa esponjosidad, generalmente como estas galletas duras que comemos para la cena del Señor, algo así. O sea, estamos hablando que algo hasta sin mucho sabor. Iban a comer esto por 7 días. Y no solamente el pan sin levadura, no podía haber levadura en la casa. Según se lo había mandado, ya se lo habíamos leído. Lo iban a hacer en el mes de Abí, porque el mes de Abí fue que salieron de Egipto. Y iban a estar por 7 días comiendo ese pan sin levadura. Todo primer nacido mío es. Y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Miren cómo cambia del verso 18 al verso 19. Está hablando de dos cosas completamente diferentes. No se sientan extrañas cuando estamos leyendo las leyes. Va a pasar esto. Que dice algo y luego dice otra cosa que no tiene nada que ver con la primera. Y está bien, porque estos son leyes, literalmente. Está enumerando leyes una detrás de la otra. Y aunque no tienen relación una cosa con la otra, porque ¿qué tiene de relación comer 7 días panes sin levadura a que todos los primogénitos son de Dios? No hace sentido. ¿Ok? Pero son diferentes leyes, están por separada, no la han puesto con números para que sea más fácil de leer. Originalmente estaba todo una detrás de la otra, simplemente diferentes leyes que estaban dándole Dios al pueblo. Y aquí le está dando aclaraciones de estas fiestas, ¿ok? Um, Esto de todo primer nacido, está hablando nacido de mujer, nacido de animal, todo era de Dios. Y ellos podían redimirlo. Redimirlo quiere decir que ellos podían comprarlo para ellos. Es decir, yo tuve mi primer hijo, yo tengo que dárselo a Dios porque es de Dios, ¿ok? Eso no es negociación ahí. Pero yo puedo negociar redimiéndolo. Y redimirlo es que yo vengo y pago, traigo un dinero, una ofrenda, lo que Dios me diga que presente, y eso es lo que le está diciendo, ¿ok? Puedes redimir con un cordero, el primogénito del asno. Por ejemplo, si tú tienes tu primer asno y tú quieres ese asno para ti, tú no se lo quieres entregar a los levitas allá en el tabernáculo o en el templo, y tú quieres conservarlo, entonces tú tienes que pagar con un cordero, ¿ok? Si no lo redimieres, quebrará su servicio. Es decir, que lo vas a poner que no sirva para nada. Si no lo redime, entonces no va a servir para nada porque le va a quebrar la cerviz, eso es la cadera. Y mira todo primogénito de tus hijos. Cada primer hijo que tú tengas,
sea, tu primer hijo que tú tengas, el de todo el pueblo, está hablando del pueblo entero, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, ¿se recuerdan cuando María tuvo su hijo? Al octavo día, María tuvo que venir a presentar al niño al templo, pero no solamente a presentarlo, también vino a redimirlo. Y para redimirlo, entonces viene con una ofrenda para ella poder quedarse con el niño, porque si no, tiene que dejarlo en el templo o en el tabernáculo. Tenía que dejarlo para que los levitas se encargaran de ese niño, lo criaran y ese niño iba a ser un siervo en el templo todo el resto de su vida. Vemos ese ejemplo en Samuel. Samuel, cuando Ana tuvo a Samuel, Ana lo trajo, pero Ana no lo redimió, ¿ok? Porque Ana lo había ofrecido. Y ella dijo, ella está diciendo, yo no lo voy a redimir. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Es decir, si tú me das un hijo, yo no lo voy a redimir. Es lo que ella le está diciendo. Y Ana, eso está en 1 Samuel, si lo quieren leer. Ana tuvo el niño y cuando llegó el tiempo de tetarlo, fue y entregó el niño al sacerdote Elí. Y allí se quedó. De eso es que está hablando. Eso era lo que el pueblo entendía que debía hacer. También con los animales, tenía también que dar el primogénito y si no quería darlo, podía redimirlo. No podía venir con las manos vacías. ¿Ok? Luego otra ley que habla es del día de reposo. Otra, recuerden, fiestas eran solemnes. Día de reposo, dice, 6 días trabajará, mas el séptimo día descansará. Aún en la arada y en la siega descansará. Es decir, a mí no me importa que tengas que recoger el fruto, tú vas a descansar. A mí no me importa que tú tengas que ir a sembrar la tierra, tú vas a descansar. Y es bien interesante porque muchas personas quieren guardar el día de reposo o guardar el domingo como si fuera día de reposo, que no hace sentido porque no lo es. Y trabajan mediodía o trabajan, o sea, y tienen como que esta teoría que si yo no trabajo mucho, pues estoy guardando de reposo. Eso es ridículo, o sea, eso es ridículo. El día de reposo no se podía ni siquiera cocinar, nada, no podía caminar más de cierta distancia, no podía coger una escoba, no podía hacer nada ese día. Me encantaría guardar un día de reposo. Voy a ver si empiezo a practicarlo en mi casa y me pongo de vaga y si me dicen algo, le digo, estoy guardando un día de reposo, déjenme tranquila. Y lo que voy a hacer es que ese día no voy a limpiar, cocinar, ni fregar, ni lavar, ni cocinar, no voy a hacer nada. Ay, eso nada más lo puedo lograr si estoy en un crucero, porque todavía hasta si me da hambre tengo que cocinar algo y comer. Así que ellos generalmente lo que hacían que cocinaban el día antes para no tener que cocinar ese día. O sea, son muchas cosas que nosotros a veces lo pasamos así como que tan rápido el día de reposo, pero costaba mucho trabajo guardar ese día de reposo en aquel tiempo. Por eso Dios le hace entender a ellos que era una fiesta solemne que ellos debían guardar y que no importaba si era algo tan importante como ir a arar la tierra o algo tan importante como la siega, que ella recoger el fruto, ese día tenían que descansar y olvidarse de eso, ¿ok? Ah, Después nos habla de estas otras 3 fiestas adicionales. La fiesta de las semanas, que es la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Estas fiestas se explican solita porque dice que la primicia de la siega es lo primer fruto que se recoge. Y ese primer fruto no es solamente que se hacía como una fiesta, solo una fiesta que se celebraba, es que eso iba y se llevaba y se le entregaba a Dios. La primicia, ¿ok? Toda esa primicia de ese trigo, esa primera cosecha que se recogía, eso ellos no podían comerse eso. Esa primera cosecha era para ir y entregársela a Dios. Y se hacía en forma de una fiesta solemne, como esa adoración de agradecimiento, dándole gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por ellos, pues tenía que hacerla al principio, en la primicia de la siega del trigo. Y la fiesta de la cosecha era la salida del año, ya eso ya cuando estaban terminando. Dice, 3 veces al año se presentará todo varón. 3 veces al año, todo varón tenía que ir delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Eran, dentro de las 7 fiestas, habían esas 3 que eran obligatorias, no importa dónde estuvieran. Es decir, estos hombres podían estar en Grecia y de Grecia tenían que venir a Jerusalén a ir a ofrecer, a celebrar estas fiestas. La fiesta de las semanas también es conocida
como la de esa fiesta que es antes de las Pascuas, son 7 semanas, son 49 días. Y el día 50 es el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan del día de Pentecostés que está el pueblo allí en Israel, en Hechos 2, habla de esa fiesta de Pentecostés? Eran 7 semanas que ellos duraban en esas fiestas, esa celebración. Duraban esa semana comiendo el pan sin levadura, duraban esas 7 semanas viviendo en tiendas, como si fueran como unas casetas de pajas que hacían, ¿verdad? Unas casetas que hacían con palmas y estaban durmiendo en esa, ahí era una celebración de recordar cuando ellos fueron sacados de Egipto. Y no era una cosa de un día, ¿ok? Estamos hablando de literalmente 50 días hasta llegar ese día de Pentecostés. Y 50 días antes era la Pascua, o sea, está la Pascua y luego las 49 semanas y luego el día de Pentecostés. Así era como se celebraban estos días. 3 veces en el año se presentará todo varón tenía que ir. ¿Y por qué dice todo varón? Las hembras no tenían que ir, la verdad es que no, pero los varones sí tenían que ir. Era ordenanza delante de Dios. Dice, porque yo arrojé a las naciones de tu presencia, arrojaré. Recuerden que Dios está diciéndole a Moisés lo que va a hacer con ellos. Ahora mismo está allá arriba en el monte. Vamos a empezar otra vez otro proceso de 40 días. ¿Okay? Va a ser un poco más rápido que los primeros 40, pero básicamente es lo mismo. Dice, ensancharé tu territorio, ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces al año. Le está diciendo, porque yo le voy a dar a ustedes una libertad que ustedes no tenían y ustedes van a tener que venir 3 veces al año. Antes de eso, acuérdense que no todo el mundo vivía cerca de Jerusalén. Ahora mismo está hablando Dios de lo que va a pasar más adelante. Todavía ellos ni siquiera han entrado a la tierra de Canaán, ellos ni siquiera han salido del desierto. Todavía están allí en el monte, en medio del desierto todavía. Y Dios le está hablando de unas profecías en este verso 24, cosas que van a pasar después. Le está dando mandamiento de las cosas que ellos tienen que hacer después, pero también le está dando profecía en el proceso, porque está diciendo, yo voy a arrojar esas naciones de tu presencia. Esas son profecías, ¿ok? Yo voy a ensanchar tu territorio. Estas son profecías. Cuando subas para presentarte delante de Jehová, esas son profecías, porque cuando suba está hablando de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén quedaba en un monte, ¿verdad? Y ellos tenían que subir a Jerusalén para ir a adorar. Y él está diciendo, y acuérdense, ellos están ahora mismo allí en el desierto. Ellos no están subiendo a ningún monte, ellos están en el desierto. Pero él está diciendo, cuando ustedes suban para presentarse delante de Jehová, tu Dios, 3 veces al año, Dios le está profetizando a ellos que Jerusalén, el templo, va a quedar en una montaña. Ellos todavía no saben nada de esto. Nosotros lo sabemos ahora. Yo puedo decir, yo sé lo que Dios le está diciendo. Ellos no entendían, Moisés no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Cuando subas para presentarte delante de Jehová, que suba para dónde, dirá él, pues tengo que volver al monte otra vez. Pues nos vamos a quedar aquí cerquita para poder venir para el monte. No, este monte, el templo se construye en este monte allá en Jerusalén. Y allí en ese monte ellos tenían que subir 3 veces al año. Miren, yo digo, la omnisciencia de Dios, cómo Dios lo sabe todo. Y aquí están evidencias de que Él sabía estas cosas de antemano y todavía la gente no entiende. Dios ya sabía, y estamos hablando de cuántos años. Vamos a ver, ¿de cuántos años estamos hablando? Si estamos aquí en el tiempo que ellos están saliendo de Egipto, que están aquí en la montaña recibiendo los mandamientos, ¿ok? Y Dios le está hablando de cuando ellos vayan allá, estamos hablando de fácilmente 800 a 1200 años. Luego, que ellos van a estar subiendo allí a ese monte para ir a adorar cuando suban a presentarse delante de Jehová y tenían que hacerlo 3 veces al año. Es hermoso ver cómo a través de toda la Biblia Dios le está hablando al pueblo de las cosas que va a hacer con ellos y todavía el pueblo no lo entiende. Aún así el pueblo le falla, aún así el pueblo se va a la idolatría. Todo lo que Dios le dijo que no hicieran, lo hicieron. Ay, es que de verdad que son de dura servir, no tan diferente a nosotros. Muchas cosas las hicimos en ignorancia en nuestro pasado, pero qué pena cuando todavía conociendo la palabra de Dios volvemos a hacer estas cosas, ¿verdad? Y volvemos a caer en el pecado. El verso 25 dice que no ofrecerá cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Recuerden que durante esos tiempos, desde la Pascua
hasta las 49 días, que eran las 7 semanas, nada podía tener levadura, ¿ok? Ni en la casa de ellos podía haber levadura, ni allí en la tienda, porque realmente cuando ellos venían, hacían unas tiendas y a ellos se quedaban. No era que buscaban una hotel y nada de eso. Hacían las tiendas, se quedaban allí y alrededor del templo, ¿ok? Y celebraban estas fiestas desde la Pascua. Dice, no habrá nada deudado, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Recuerden que lo que se sacrificaba ese día tenían que comérselo esa misma noche. Eso lo hablamos desde allá, de Egipto. Él está repitiendo las mismas cosas que ya le había dicho. No es nada nuevo. Y estas cosas se dijeron antes de ellos salir. Esta fiesta de la Pascua se le había hablado y se le había dado instrucciones antes de ellos salir de Egipto. Luego, cuando lo volvimos a leer, cuando Dios le dio los mandamientos la primera vez y ahora le está dando los mandamientos por segunda vez. Así que a veces cuando decimos Deuteronomio, la ley dada por segunda vez, realmente es la ley dada por tercera vez, aunque usted no lo crea. Ok. Luego le dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Ok? Eso de la primicia de los primeros frutos está hablando de esta fiesta que está aquí, de esta fiesta o de esta solemnidad que tienen que hacer, que de traer todo el primogénito, todo primer nacido. Pues de eso es que está hablando cuando está hablando de las primicias de los primeros frutos de tu tierra. También en la fiesta de las primicias, esta que está aquí, la fiesta de las primicias que está en el verso 22, también de eso es que está hablando, ¿ok? Y dice, cuando traiga esa primicia de tu fruto, lo tienes que llevar a la casa de Jehová tu Dios. No había casa de Jehová todavía. Todavía no había casa de Jehová. Dios le está dando las instrucciones de lo que ellos van a hacer más adelante. Todavía el templo no está hecho. Ni siquiera el tabernáculo todavía está hecho. No está. Apenas está él dándole las instrucciones, las reglas de lo que tienen que hacer para que cuando esté hecho, ya ellos tienen las instrucciones. Ya ellos saben los mandamientos de Dios. Luego, en el verso 27, Jehová le dice a Moisés, escribe tú estas palabras. Y ahí es la parte donde yo digo que Dios hizo una diferencia entre lo que él escribió y lo que ahora Moisés va a escribir de ahora en adelante. Hay personas que dirán, no, cuando Jehová dice a Moisés, escribe tú estas palabras, es las palabras que él está diciendo ahora que él escribiera. Ok, puede ser, pero no tengo más evidencia para pelear eso. Así que yo no lo voy a pelear. Puede ser una o la otra. Puede ser que Moisés escribió todo, pero lo que me hace pensar que Moisés no escribió todo es cuando Dios le dice, yo escribiré. ¿Ok? Da varias ordenanzas y luego, aquí en el verso 27, que le dice a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Otra vez, esta es la segunda vez, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y ahí donde estoy, donde yo digo, escribió Moisés, escribió Dios. Dios dijo, hazme la tabla, alízala para yo escribir en ella. Luego le dice Dios a Moisés, escribe tú estas palabras. Son las palabras que siguen. Son los 10 mandamientos solamente. Aquí dice que escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, pero no sé si fue Moisés o fue Dios que lo escribió, porque puede ser un poco confuso. Miren, lo voy a leer otra vez, porque yo cuando las cosas son un poco confusas, pues mejor volverlo a leer. Y Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahí para. Y luego dice, y él, hablando de Moisés, Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Jehová no comió pan ni bebió agua. Moisés no comió pan ni bebió agua. Moisés. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
Así que ya después de leerlo, usted ahora dice, ¿lo escribió Dios o lo escribió Moisés? No sabemos todos los detalles, pero esos dos estaban escribiendo juntos, porque Dios dijo, tráeme las tablas para yo escribir, y luego le dijo a Moisés, escribe tú. ¿Okay? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ay, esta gente con este miedo de acercarse a Dios, de escuchar a Dios, siempre están con este temor de Dios supuestamente, pero no es un temor real. No sé si se da cuenta, es realmente un miedo, no es temor. No se supone que tengamos temor de Jehová. Pero esta gente tenía miedo de Jehová. No querían escuchar cuando él le hablaba. No querían ver el rostro resplandeciente de Moisés. No querían escuchar a Dios directamente. Ahora, el que tiene temor de Dios, quiere acercarse a Dios, quiere escuchar su voz directamente, quiere estar todo el tiempo ante la presencia de Dios. El que tiene temor de Dios. Entonces yo veo que esta gente no tenía temor de Dios, pero tenía miedo. Tenía miedo de que se acercara, tenía miedo de estas cosas maravillosas que pasaban en la vida de Moisés. Entonces, Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Él le habló, le dijo todo lo que Dios les mandó. Aquí yo entiendo que debieron haber algunas personas escribiendo, escribiendo estos mandamientos. Moisés está hablando, está trayendo todo lo que Dios está mandando. En este tiempo no se menciona a los escribas, pero para que estas cosas estuvieran escritas, tuvo que haber alguien escribiendo estas cosas, haciendo copias de estas cosas, de estos mandamientos, de estas leyes. ¿Okay? Moisés se cubre su rostro para que ellos no le vean. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y aquí está hablando ya en el tiempo en que estaban en el tabernáculo, ¿ok? Porque dice que cuando él entraba para hablar con Dios, él se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Él entraba, salía, se ponía el velo, se quitaba el velo. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y esto de que entraba está hablando del tabernáculo, ¿ok? Porque él no entraba en la montaña él subía. ¿Ven la diferencia entre subir al monte o entrar a hablar con Dios? Y aquí como que nos da este pedacito indicando lo que pasaba luego. Todavía no se ha construido el tabernáculo. Para el próximo capítulo vamos a estar hablando de instrucciones que Dios va a dar para otra vez. Recuerden, sé que va a ser tedioso estos próximos capítulos porque vamos a estar viendo Dios volviendo a dar las leyes otra vez para la ropa, para el tabernáculo, para cada uno de los utensilios, para cada cosa que se va a hacer. Así que puede ser un poco tedioso porque vamos a tener que repetir estas lecturas que ya habíamos leído, pero fue como pasó. Moisés tuvo que volver otra vez a escribir, volver a estar 40 días otra vez en el monte y literalmente vamos a hacer esos 40 días en estos próximos 6 capítulos que faltan, como 5, ¿ok? Como 5 más. Así que vamos a orar, damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que nos ayude a entenderla, sabiendo que su palabra es santa, es buena. La ley es santa, es buena, según dice la palabra de Dios. Así que no podemos menospreciar lo que Dios ha hecho con su pueblo. Y tampoco menospreciemos lo que Dios puede hacer con nosotros. Veamos las cosas que podemos hacer, que podemos adoptar, que podemos imitar, como el caso de la oración de Moisés.
la forma en que Moisés ora, nosotros podemos imitar esas cosas y eso nos va a ayudar a mantener esa relación con Dios. ¿Ok? Manaleni, si nos puede dirigir en oración para terminar, por favor. Señor nuestro, Padre eterno de la gloria, Padre, tú que vives y reinas, Señor, por todas las eternidades, nuevamente estamos ante tu presencia para darte gracias por la clase que nos has dado por medio de la hermana Wanda. Padre, ayúdanos para entender, comprender y ser obedientes a tu palabra, a realmente quitarnos cualquier ídolo que nos estorbe delante de ti, Señor, que te tengamos temor del Dios que eres celoso, Dios veraz, tú que eres fuego consumidor. Ayúdanos, Señor, para realmente ser esas hijas verdaderas que tú quieres que seamos. Bendice a cada hermanita que se pudo conectar y aquellas que querían, pero por algún problema no lo pudieron hacer, también bendícelas a ellas, a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos, nuestros esposos, padres, y que todos sigamos el mismo camino que nos lleva a la eternidad para pasarla contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanita.